Feliz sábado, ¿cómo están? Es un privilegio estar acá con cada uno de ustedes y estoy muy contenta y agradecida a Dios por las bendiciones que nos ha dado hasta ahora. ¿No es cierto? Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado de la compañía de Dios y de su Santo Espíritu y por eso estamos muy agradecidos. Y esta mañana tengo el placer de tener conmigo varios jóvenes representando varios lugares de Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Así que vamos a escuchar un poquito acerca como perspectiva de jóvenes adventistas, cómo podemos ser la sal del mundo, cómo tú y yo podemos ser la sal del mundo. Primeramente quiero introducirles a mi panel. Aquí tengo a Manuel Montero, original de Puerto Rico, Coquí, ¿no? De la isla del Coquí. Él estudió medicina en Ponce y ahora mismo está estudiando su doctorado en fisiología en Loma Linda. Le sigue Isaí Almeida. Ella es original de México, vive actualmente aquí en Michigan, es la presidenta de FEJA, estudió en Arise en el 2006 y trabaja como obrera bíblica. Y ahora está terminando su carrera como profesora de matemáticas en Western Michigan University. Le sigue Ariel Roldán, original de Argentina. Es enfermero por profesión y pastor por llamado. Trabaja como pastor asociado en la iglesia de Village en Michigan. Estudió en Mission College of Evangelism. Está estudiando ahora mismo su bachillerato en religión con intenciones de proseguir su maestría y está casado con una hermosa compañera del ministerio, Darlene García. Le sigue Eleida Feliciano, nacida y criada en Puerto Rico, pero vino a Florida cuando tenía 17 años, estudió en Mission College y actualmente es maestra de escuela primaria. Le sigue Carlos Moreta, original de la República Dominicana, creció aquí en Michigan y actualmente está terminando su residencia en cirugía oral en la Universidad de Loma Linda, casado con Daphne Moreta. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. La Biblia nos dice, y es el tema de nuestra conferencia de Generación de Jóvenes para Cristo 2008, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Quisiera preguntarles, ¿cómo podríamos nosotros como jóvenes adventistas, Isaí, tal vez tú me podrías ayudar a contestar esta pregunta, ¿qué significa salir del mundo? Y sé que el pastor Bohr nos habló anoche de salir del mundo y ser la sal del mundo, pero pareciera ser una controversia, ¿no? Salir del mundo, pero al mismo tiempo entrar y ser la sal del mundo. Como joven, Isaí, ¿cómo tú nos podrías ayudar a aplicarlo en nuestra vida diaria? ¿Qué es ser la sal del mundo? Sí, como dijo Yemali, las dos frases parecen contradecirse. ¿Cómo puede uno salir del mundo, pero ser sal del mundo, pero al mismo tiempo estamos todos físicamente en el mundo? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo se junta todo eso? Y pues la Biblia, como sabemos, tiene las respuestas para todas nuestras preguntas. Y el ejemplo perfecto para cómo podemos ser nosotros esa sal es el ejemplo de Jesús. Jesús vivió una vida completamente diferente a las demás personas que vivían en su tiempo. Sin embargo, él se relacionaba con toda clase de personas. Él estaba con doctores, con abogados, con pescadores, con ladrones, con prostitutas, con toda clase de personas. Pero él siempre era la misma persona. Y ahí es la clave de cómo salir del mundo. Porque Jesús siempre estuvo físicamente en este mundo. Entonces, como decía el pastor Bora anoche, lo que necesitamos hacer es sacar al mundo de nosotros, que fue lo que hizo Jesús. Por eso él pudo ser diferente a todas esas personas. Y en Romanos Pablo nos dice, no os conforméis a este mundo. No tenemos que parecernos a la gente que nos rodea. No hay por qué asimilarnos a las personas. Así como Jesús, él nunca cambió. También en Juan, durante su oración, Jesús dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y vemos que nosotros no somos del mundo, pero al mismo tiempo Jesús no oró para que nos sacaran del mundo. Y eso era por una razón en particular. Nosotros tenemos aquí una misión y por eso somos la sal del mundo. Y esa misión, la de Jesús, fue la de la salvación. Y la de nosotros es muy parecida a la de Él. Aunque no es salvación de la misma forma que Jesús lo hizo, es el de compartir ese mensaje, el hecho de que Jesús ya vino a salvarnos, de que esa salvación está al alcance de todos. Y ese es nuestro propósito aquí. Así que con esas dos cosas en mente, nosotros nos podemos relacionar con todas las personas aquí y siempre teniendo en mente que nuestro motivo aquí, la razón por la que estamos aquí, es como dijo Jesús, ir y hacer discípulos de todas naciones. Y mientras nosotros mantengamos eso en nuestras mentes, no nos vamos a conformar, no nos vamos a adaptar, no vamos a querer parecernos al mundo, porque siempre vamos a querer parecernos a Jesús. No podemos ser sal del mundo con un pie en el mundo y un pie en el cielo. Jesús también nos dice en Apocalipsis, nos dice la Biblia, que somos tibios, no somos ni fríos ni calientes, pero somos tibios y por eso Él nos vomita de su boca. Pero no podemos hacer eso, tenemos que escoger frío o caliente. Y obviamente pues caliente es la mejor ruta. Gracias, Isaí, por ayudarnos a comprender un poquito qué el Señor espera de cada uno de nosotros. No desea que seamos tibios, sino por su gracia, que seamos realmente la sal del mundo. Y Eleida, y gracias por añadir, que en la Biblia encontramos la respuesta de cada una de nuestras preguntas. Eleida, ¿será que el Señor nos ha puesto en su Biblia el significado y de qué significa ser la sal del mundo? Sí, claro. El versículo, vosotros sois la sal de la tierra, es parte del Sermón del Monte. Y si nosotros, yo les animo a cada uno de ustedes que en su tiempo personal tomen tiempo para leer detenidamente este sermón, porque ahí encontramos la clave de cómo ser la sal del mundo. Yo simplemente voy a resaltar algunos puntos que Jesús aquí nos da de cómo ser la sal del mundo. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nosotros, para ser la sal del mundo, tenemos que estar haciendo buenas obras. Pero estas obras son para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas obras no son para glorificarnos a nosotros. O sea que las personas del mundo tienen que ver en nosotros el carácter de Jesús y reconocer que las obras que hacemos vienen de Él. Así ellos van a glorificar a Jesús. Más adelante, Él refiriéndose a la ley, porque sabemos que como cristianos debemos estar guardando la ley, pero Él hace un comentario y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que Él hablando de la ley nos dice que debemos ser diferentes que los fariseos. Ellos guardaban la ley, pero nosotros debemos guardar la ley de una manera más profunda. Y Jesús se refiere a 2 de los mandamientos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que nosotros en nuestros corazones no podemos albergar ningún sentimiento negativo hacia ninguna persona. Él nos dice más adelante, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adultó con ella. O sea que no es solamente en el acto, pero aún en nuestros pensamientos nosotros tenemos que mantenernos puros. Más adelante dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que yo he tenido con este versículo por muchos años. Al verlo pensaba, bueno, esto es fácil porque yo no tengo enemigos. Pero aquí incluye también a esa persona, tal vez en tu trabajo o en tu familia o hasta en la iglesia, que tal vez te irrita un poco. Porque aquí Jesús nos está diciendo que no debemos tener ningún
sentimiento negativo hacia ninguna persona. O sea que esa persona que tal vez te irrita y tú piensas, ay, pero que esta persona tienes que aprender a amarla también. O sea que hay personas que a veces son un poco difíciles de amar, pero debemos amar. Y yo encuentro que Jesús en este sermón, en diferentes puntos, nos está diciendo, nosotros tenemos que ir más allá de simplemente seguir ciertas reglas o vivir una vida que sea superficial. Esto tiene que ser algo que comience en el corazón. No es simplemente lo que la gente ve, pero aquí dentro. Y eso solamente lo podemos hacer teniendo una relación personal con Cristo. Para ser la sal del mundo, tenemos que reflejar su carácter. Wow, así que ahora nos está tocando nuestra conducta, ¿no? Cómo nos conducimos con otras personas, no solamente nuestra relación con Dios, pero con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Realmente tenemos el carácter de Cristo, realmente somos humildes, somos sencillos, ponemos a otros antes que nosotros. Muy interesante. Ahora, Carlos, yo siempre tenía una pregunta y es un mensaje muy crítico, que tú sabes que el Señor, al final del tiempo vienen unos discípulos al Señor y le dicen, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre enseñamos, y el Señor les dice, yo no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo tú y yo y los jóvenes que me escuchan esta mañana podemos realmente saber que estamos haciendo el trabajo de Dios y somos la sal del mundo? Bueno, Yemali, el joven que dice que no queda impactado con estas palabras, sinceramente no lo ha pensado muy bien. Es bien fácil. ¿Por qué no? Porque esas palabras no son agradables. No os conozco. Es bien fácil yo como joven estar involucrado en la iglesia con los conquistadores, devolviendo diezmos y ofrendas, pero tengo que tener cuidado, ¿no? Ustedes recuerdan la historia en Mateo 24, cuando Jesús por última vez había salido del templo, lamentándose porque el pueblo de Israel, Jerusalén como tal, lo había rechazado por última vez. Y se fue a una cumbre, una montañita, y vinieron los discípulos y trataron de animarlo, diciéndole, Señor, mira el templo, qué bello, qué precioso. Y Jesús, oyendo sus palabras, en esos momentos predijo que ese mismo templo y Jerusalén como tal sería destruido dentro de 40 años. Los discípulos, un poco confundidos, no podían ver ese evento fuera del contexto del fin del mundo. Así que Jesús entendía que ellos estaban confundidos, pero ellos como quiera le preguntaron a Jesús, ¿cómo serán? ¿Cuál será la señal del final? ¿Qué sucederá en el fin del mundo? Cuéntanos. Y Jesús, si ustedes recuerdan, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Mirad que nadie os engañe. O sea, él pudo haber comentado sobre la corrupción, la violencia, las guerras, las pestilencias, pero lo primerito que dice Jesucristo es sobre el engaño. Es interesante, ¿no? Si nosotros vemos en nuestras Biblias, en Apocalipsis, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de la Odisea, y para nuestro contexto vamos a decir a los jóvenes de la Odisea, podemos leer en capítulo 3, versículo 17, donde dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Interesante, ¿no? O sea, se puede deducir que al fin del tiempo, Jesús estaba prediciendo una vez más, cumpliendo una profecía, que en el fin del mundo, en la iglesia de la Odisea, abundará ¿qué? El engaño. Y en este contexto, por supuesto, el autoengaño. O sea, tú piensas que tienes y no tienes. Piensas que eres y no eres. Bien interesante. Creo que cuando nosotros analizamos nuestras vidas, tenemos que ser honestos con lo que hacemos. Cuando vamos a la iglesia, cuando participamos, pensamos que estamos bien, pero tenemos que cuidar que no seamos engañados.
antes de corregir un problema que yo tengo que reconocer que tengo un problema, mi condición, una condición de autoengaño. Y después Jesús viene con la solución. ¿Y cuál es la vacuna para el engaño? Es el conocimiento, ¿no? O sea, cuando el profesor te prepara a ti un examen con unos truquitos de palabra para atraparte, o sea, uno está estudiando fielmente la lección para que uno pueda evitar esos enganches, ¿no? Jóvenes, sois la sal del mundo y en ese mismo contexto sois la luz del mundo. Ahora, la luz tiene mucho simbolismo en la Biblia y entre ellas está el conocimiento. Nosotros tenemos que estar dentro de la Biblia estudiando. Ahora, yo estoy casado, yo me estoy predicando a mí mismo ahora mismo porque mi esposa está dentro de la audiencia, o sea, la congregación. Y yo no puedo, yo tengo que ser honesto con yo mismo. Yo tengo que dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, porque en esa forma yo me estoy educando, estoy desarrollando conocimiento. Ahora, vamos a decir, Yemali, que alguien se te acerca a ti, porque tú eres salada, tú eres sal del mundo, atractiva, bueno, en muchas formas, no solamente físicamente, pero de sabiduría en tu forma de actuar. Se te acercan a ti individuos que no conocen al Señor. ¿Qué tú le dices? O sea, ¿estás preparada, joven, usted? ¿Está preparado usted a explicar lo del sábado? ¿Está en una forma bíblica? ¿Está preparado usted a explicar la justificación por la fe, el bautismo, todos estos principios bíblicos que nosotros llamamos nuestra fe? O sea, no vale de nada que lleguen a tu lado a usted ser sal. Usted tiene que saber lo que usted dice que es su fe. Vamos a leer el consejo de Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Interesantemente, yo era más sarcástico en mis años como joven que lo soy ahora. Y recuerdo este versículo en forma especial. ¿Por qué? Porque yo tenía una amiga que me explicaba que una vez ella estaba en un school bus, un autobús, yendo a la escuela, y el que estaba conduciendo empezó a hablar con ella y hablaron sobre temas espirituales. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué tú crees? Explícame lo que tú crees. Y ella me estaba contando a mí que ella estaba sumamente frustrada porque no podía dar defensa de su fe. Y ella me estaba contando esto. Y yo, siendo bien sarcástico, le digo, pues tú sabes lo que dice Primera de Pedro 3.15. Yo sin saber nada de lo que decía Primera de Pedro 3.15. El Señor me estaba explicando, me estaba enseñando una lección. Vamos a leer Primera de Pedro 3.15. Dice así: sino santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando ella me llamó esa noche y me dijo, ¿tú sabes lo que está lo que dice en ese versículo? Y yo dije, no, yo estaba nada más bromeando. Yo me quedé con la quijada en el piso, completamente humillado. Tenemos que saber lo que creemos para de esa forma nosotros poder ser sal eficaz, sal clara. Y si no lo haces cuando eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no hay no hay nada más precioso que un joven que te pueda explicar a ti en forma íntrica, profunda, la esperanza que Cristo ha puesto en tu corazón. Así que yo pienso que el engaño sí va a abundar en el fin. Es parte de la condición de la iglesia de la Odisea, de los jóvenes de la Odisea. Pero qué lindo que Dios nos da que la solución, nos da la clave para el examen, su palabra. Amén. Gracias. Sí, es realmente un llamado para cada uno de nosotros de tomar tiempo a conocer nuestras doctrinas, a saber por qué somos adventistas del séptimo día y qué es lo que creemos que nos caracteriza de las otras religiones cristianas, protestantes. Y le agradecemos a Dios por su palabra, por el espíritu de profecía
y por el entendimiento que tenemos de las profecías. Ahora, Carlos comentó un poquito acerca de la iglesia de la Odisea, el mensaje de la iglesia de la Odisea, que eran fríos, estaban desnudos, estaban ciegos, pero no sabían que estaban ciegos, no sabían que estaban desnudos, que eran unos miserables. ¿Y cuál es el consejo que Dios le da a esa iglesia? ¿Qué es lo que Dios le ofrece? ¿Será que en esos consejos podemos encontrar la solución de cómo nosotros podemos ser la sal del mundo, Ariel? Sí. A Jesús se le dice que era el médico, y como buen médico, él sabe recetar para las enfermedades. Y aunque esta iglesia pareciera que está bien mal, le da un remedio, y este es el único remedio que funciona para la Odisea, no hay otro. Si todavía tienen sus Biblias abiertas, Apocalipsis 3, versículo 18, los invito a leer la receta para el cristiano que no sabe si es sal o no es sal. Para el cristiano que quiere estar seguro de que es sal y no estar autoengañado. En Apocalipsis 3, 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio o ungüento para que veas. Estos son los tres remedios. Y Jesús está hablando o aludiendo a personas de la Biblia. Cuando Jesús habla acerca del oro refinado en fuego, el mismo Espíritu que inspiró esas palabras las inspiró a Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7, Pedro dice, en lo cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego. Y el fuego son las pruebas. Y Jesús está diciendo, hay algo mucho más valioso que tú tienes, que es tu fe. Y yo voy a traer pruebas con dos propósitos para tu bendición, para tu beneficio. La prueba te va a demostrar si eres o no eres. Y es interesante que el Espíritu le inspiró a Pedro a escribir esto, porque Pedro era un clásico ejemplo de lo que es un laodicense. Jesús le dice a los discípulos, todos me van a dejar, y Pedro, ¿qué le dice? Todos excepto yo. Jesús le dice, déjame decirte lo que tú vas a hacer, Pedro. ¿Tú me vas a negar cuántas veces? Y él dice, no, ni una, yo estoy dispuesto hasta morir contigo, Señor. Y Jesús le dice, tú no te conoces. Viene la prueba, viene el fuego, y Pedro se da cuenta de que no es sal. Pero lo bueno de Cristo es que Él no desecha a la persona que está autoengañada. Él dice que la verdad nos hace libre, y que es el Hijo que hace libre a cada ser humano con la verdad de quién soy yo. En el libro de Hechos, Pedro comienza a predicar acerca de Jesús, y los mismos líderes de la iglesia le amenazan y le dicen, no te queremos escuchar hablar más de Jesús. Y Pedro les contesta, ustedes decidan qué es bueno, escuchar a los hombres o escuchar a Dios. Yo voy a obedecer ¿a quién? A Dios. Él pudo ser purificado por la prueba. La prueba te demuestra realmente si eres o no eres. En la escuela, en el trabajo, en la universidad, todos acá pasamos un momento en que se hizo un chiste feo y todo el mundo se está riendo y tú te vas a reír. Pero que si yo no me río es falta de cortesía. Una mujer hace un avance y tú eres casado, tú eres un esposo y tú tienes pensamientos raros, indebidos. Ese es el momento en que tú descubres lo que realmente eres, cuando nadie ve. Está José en la Biblia, están otros casos en la Biblia que cuando vino la prueba pudieron resistir, pero por una sola forma. El fuego te demuestra lo que eres, pero Dios dice, no solamente quiero que sepas, quiero que puedas, cuando venga la prueba, mantenerte en pie. El secreto está en el segundo remedio. Primero era el oro, segundo la vestidura. Y quiero que se memoricen esto. Primero era el oro, ¿y cuál era el segundo? Vestimenta blanca. Jesús dice, para que no estés desnudo. ¿Cuáles fueron los primeros seres humanos que estuvieron desnudos en la tierra? Pero Dios no los hizo así desnudos. En los Salmos alude de que Adán y Eva estaban cubiertos de una luz.
Y esa luz no era un paquete de baterías que tenían en la parte de atrás. Esa luz era la presencia de Dios en sus vidas. Y Jesús le está diciendo a esta iglesia, mi presencia no está allí. Hay himnarios, hay Biblias, hay servicios de canto y hay un sermón, pero mi presencia no está allí. Y lo evidente es por las conversaciones que ocurren durante el culto. Mi presencia no está allí por las cosas que ocurren en los pasillos, la política que existe en mi templo, los chismes, las palabras crueles. Si mi presencia estuviera allí presente y se sintiera, esta verdaderamente sería una casa de adoración y oración. Y Jesús le está diciendo a la iglesia, no sientas mi presencia. David estaba paseándose por noche, algo que no debería haber estado haciendo. Muchos de los problemas que nos metemos nosotros son porque nos quedamos a dormir muy tarde. David adulteró, codició, asesinó, tapó, mintió, sin darse cuenta de que Dios lo estaba viendo todo. La presencia de Dios ya no era sensible para David. Por eso es que en el Salmo 51, después que se despertó de la pesadilla que él mismo había creado, en el Salmo 51, él ora a Dios, no me deseches de tu presencia, no me quites, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Y esa es la evidencia, la presencia, la sensibilidad de Dios en mi vida, su Santo Espíritu. Cuando José estuvo con la esposa de Potifar, la casa estaba vacía. No había security cameras, no había cámaras de seguridad, nadie iba a decir nada porque esta era la esposa del jefe. Pero José estaba consciente de una cosa, que Dios estaba con él. El Espíritu Santo testificaba al corazón y la mente de José de que Dios sí sabía que él iba a cometer ese gran pecado, y fue la presencia de Dios que protegió a José, mantuvo a José sal en Egipto. Nosotros necesitamos desarrollar esa sensibilidad de que Dios está conmigo. Aunque nadie esté frente o al lado mío cuando yo estoy enfrente de la computadora, cuando yo estoy enfrente del televisor con el control remoto, y nadie esté al lado mío, yo tengo que tener la certeza y la sensibilidad de que Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, está allí a mi lado. Y yo no quiero ver lo que Jesús no quiere ver. Últimamente, la iglesia se le aconseja colirio para los ojos. No porque es una iglesia ciega, sino porque tiene los párpados cerrados y no los puede abrir. Tiene una infección. Yo soy enfermero. Y cuando se hace una infección, a veces sale mucha lagaña. Tal vez a usted le ha pasado que se acumula y uno quiere abrir los ojos y no puede. Ese es el problema de la Odisea. Sus ojos funcionan, pero no puede abrir los ojos para ver correctamente. Yo he escuchado a un pastor hablar acerca de que esto es el don del espíritu de profecía y que la iglesia de la Odisea no aprecia ni valora ese don. Pero yo pienso que también se aplica cuando la iglesia mal utiliza el don de la profecía para dar palo a joven y anciano. Cuando uno abusa, los ojos también se infeccionan. Y aunque uno tenga el don, no significa que uno ve. Y un espíritu de cortar cabezas, un espíritu de crítica, de abusar ese don para dañar al cuerpo de Cristo, eso es una iglesia ciega que no ve lo que está haciendo. Jesús dice que cuando viniera el Espíritu Santo comenzaría todo el mundo de pecado, justicia y juicio. Y esa última palabra siempre la ponemos en el contexto de una corte. Pero nosotros usamos esa palabra cuando decimos, esa persona tiene buen juicio, porque cuando toma decisiones, ¿qué tipo de decisiones toma? Buenas. Y eso es algo que proviene del Espíritu Santo. La presencia de Dios y la capacidad de decir, este es el camino de vida, este es el camino que Jesús tomaría y yo seguiré también por él. Eso es lo que la Odisea necesita y eso es lo que la iglesia adventista necesita para hacer una diferencia, ser sal, Kemali, aquí en el mundo. Amén. Agradecemos a Dios porque no solamente nos ha dicho, en realidad estamos desnudos, somos ciegos, no podemos ver, pero nos ha dado la solución. La encontramos en su palabra, la encontramos en orar, en pedir por su Santo Espíritu que nos guíe. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. Y creo que cada uno de nosotros jóvenes necesitamos clamar a Dios por su Santo Espíritu. Necesitamos aferrarnos a su palabra, creerla y vivir por fe. Ahora, Manuel, nosotros como jóvenes estamos viviendo en un tiempo
que los sociólogos lo llaman postmoderno. Tenemos tanta tecnología, tenemos la globalización, tenemos diferentes tipos de música, la tecnología está tan avanzada y es un tiempo diferente. ¿Cómo tú y yo, en este tiempo en que estamos viviendo, tiempo interesante de la historia humana, cómo podemos ser relevantes y ser realmente la sal del mundo? Sí, Yamali. Sí, podríamos pensar que el mundo ha cambiado mucho y se ha desarrollado lo suficiente. La ciencia ha aumentado, la tecnología, las computadoras. Y podría dar la impresión de que el problema del hombre ha cambiado. Pero realmente el problema del hombre es el mismo. Todos hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la solución al problema no se encuentra en lo moderno que el mundo esté hoy, ni en la sabiduría humana, que muy bien ha trabajado para muchas cosas, pero realmente no ha resuelto el problema de la humanidad. Y muchas veces nos dejamos llevar por esa corriente de pensamiento y pensamos, bueno, si yo no me adapto al mundo, pierdo mi relevancia o no soy relevante. Y yo quisiera decirles, jóvenes, esta mañana, no compren esa idea por un segundo. Dios lo dijo, ya es relevante. Está en su palabra, ya es relevante. Si nos acordamos del caso de Jonás, él tenía un mensaje muy relevante que darles en aquel momento. Él entró por las puertas de la ciudad y muy bien pudo haber pensado, bueno, déjame ver cómo esta gente se visten, para yo vestirme como uno de ellos, de tal manera que cuando yo hable con ellos tenga un mismo sentir común. Déjame ver a dónde van el sábado por la noche, para allí evangelizarlos. Déjame ver qué música escuchen y utilizar la música de ellos para poner el mensaje que yo les quiero dar. No, Jonás entró por las puertas y dijo, de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Relevante por demás, porque el que no lo aceptaba, o si el pueblo de Nínive no lo aceptaba, perderían su ciudad, morirían. Jonás no podía añadirle una gota de relevancia a ese mensaje, porque el mensaje venía de Dios, ya era relevante. El ser humano se pone en la perspectiva de o me dejo llevar por la corriente moderna o la corriente que siempre ha existido, o me pongo del lado de lo que Dios ha dicho hace miles de años atrás, pero que hoy en día todavía tiene esa importancia. Y el mejor ejemplo que a mí me llega a la mente después del de Jesús es el ejemplo de Daniel. Daniel se encontraba en Babilonia, la ciudad más moderna en aquel momento, de la mayor cantidad de filósofos, la más fortalecida, la que más tecnología tenía para su época. Se trató de que él se olvidara de su cultura, de su religión, aún cambiándole el nombre y poniéndole el nombre de dioses del sitio, de los caldeos. Así que ahora se lleva a Daniel y a sus amigos a la Universidad de Babilonia, University of Babylonia, para que allí aprenda las cosas que hacen los babilonios, para que entienda la ciencia de los babilonios. Y si Daniel iba a ser un mago, y si algún día él pensó que interpretaría sueños, muy bien pudo haber pensado, ¿sabes qué? Sería bueno que yo domine este arte de leer las cartas, mirar la mano, interpretar la bola de cristal, todo ese tipo de posibles instrumentos que utilizaban ellos. Sin embargo, Daniel no hizo eso. Daniel se propuso que aún en Babilonia, aún en el sitio mayor de confusión, él iba a ser obediente a sus principios. Él iba a utilizar los métodos del cielo. Así que Daniel se propone eso en su corazón y Dios dice que le dio gracia delante de los hombres en ese lugar, especialmente el príncipe de los guardas. Y él junto con sus amigos le dice, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a contaminar con las cosas que hay aquí. Nos queremos mantener totalmente aparte. Para efectos humanos, Daniel dejó de ser relevante. Daniel no dejó de entender la cultura de la época y se enajenó, si lo queremos entender así. Sin embargo, dice Samuel, 1 Samuel 2:30, que Dios honra a los que le honran. Daniel lo honró, el Señor lo honró a él. Llegó el momento esperado cuando ninguno de aquellos sabios o famosos sabios no pudieron interpretar ese sueño del rey y Daniel vino a ser relevante, al punto que lo pusieron por encima de los demás príncipes y todas aquellas personas que gobernaban en aquel momento. Nunca utilizó ni por un momento un instrumento del mundo para pensar que podía ser sal de la tierra en el lugar donde estaba. Una preguntita aquí, Manuel. Yo no sé si aquí a alguien le ha sucedido tratar ser sal. Bueno, usted es más sal de lo que usted piensa, como joven en la iglesia. ¿Le ha sucedido que usted ha llamado un amigo y lo ha saludado más que hola, ¿cómo está? Inmediatamente ese amigo que sabe que no está viviendo bien, dice, yo estoy bien, estoy yendo a la iglesia, no estoy yendo a las barras, los discos, qué sé yo. ¿Le ha sucedido? O sea que usted es sal y lo sabes, pero hay algunas veces, Manuel, que uno trata de ser sal y no le va muy bien. ¿Qué piensa? Me gusta el ejemplo de Daniel en este contexto, pero cuéntanos un poquito de cuando no nos va muy bien, cuando tratamos oficialmente de ser sal.
Si nosotros sabemos que a Daniel le fue bien prácticamente en todo lo que hizo, pero no siempre. Y ese es buen ejemplo. Daniel fue sal. Y hay una característica de la sal, de todas las que hemos presentado aquí, que preserva, que le da gusto a la comida. Pero la sal tiene otra, es que cuando cae en una herida, ¿qué cosa hace? Irrita, quema. Así que cuando Daniel, ahora estoy en el capítulo 6, demostró el tipo de cristiano que era, el tipo de sal que era, la envidia de los que los rodeaban, aquellos que querían hacerle mal, y el carácter de los que estaban en su entorno se revelaba, se hacía manifiesto. Y es bien común que no solamente en el mundo, en las iglesias en las que estamos hoy en día, en nuestras iglesias, cuando tratamos de vivir de acuerdo a los principios que sabemos y conocemos, irritemos, y eso es normal. Sin embargo, el mismo mensaje de Jesús, que podía ser duro para el fariseo, que le podía virar la mesa, era el mensaje también que estaba escuchando el niño, la madre del niño que venía a él, que le hacía la invitación, venir a mí. O sea, nuestro trabajo es ser la sal, de dejarle las consecuencias a Dios. ¿Qué ocurrió en la historia? Sabemos que eventualmente él se mantuvo firme, que a pesar de que fue echado en el foso de los leones, decidió seguir orando, decidió seguir siendo la sal, seguir siendo diferente a los que los rodeaban. O sea, que aún en el ejemplo de Daniel podemos encontrar, mira, no importa qué, no importa si me va mal, si me va bien, si me ridiculizan, si me enajenan, mi trabajo es mantenerme como la sal de la tierra. Le dejo las consecuencias a Dios. Entonces, no siempre es fácil ser sal de la tierra. ¿Y de qué otras maneras Daniel fue sal de la tierra en los tiempos que se encontraba? La clave de Daniel yo creo que está en el capítulo 5. Esta vez la historia de Belsasar, el rey. La abuela de él le dice, ¿sabes una cosa? Que era la esposa de Nabucodonosor. Nadie puede interpretar lo que está en la mano escrita. Pero hay uno en quien mora un espíritu superior. Ahí está la clave, mora un espíritu superior. Y la pregunta mía es, si en mí mora un espíritu superior, porque yo tengo entonces que ir a buscar un espíritu inferior para llegarle a una persona o para evangelizarla, para proclamar lo que yo tengo o lo que soy. Así que si en mí mora un espíritu superior, es más que suficiente para que yo sea la sal de la tierra, para que yo pueda testificar, porque se trata de un espíritu poderoso, un espíritu que lo puede todo. Entonces, Manuel, para los jóvenes que estamos aquí en el panel y en la audiencia, ¿cómo podemos nosotros ser como Daniel, la sal del mundo? Sí, tremendo. Yo quisiera dejar entonces esta conclusión también de la vida de Daniel. Este es del capítulo 6. Cuando Daniel va a ser echado en el foso de los leones porque el rey busca la manera, Darío, de que no llegue, se dio cuenta que no, que la ley que él mismo había firmado la tenía que hacer cumplir. Así que él dejó todo al último recurso posible. Ya Darío conocía qué tipo de cristiano, qué tipo de sal era Daniel. Así que le dijo, ¿sabes qué, Daniel? No puedo salvarte, pero al Dios a quien tú sirves continuamente, dice esa palabra allí, a quien tú continuamente le honras, le obedeces, le oras cada día, hablas acerca de él, reconoce que él es el poder en ti, ese Dios te salve. ¿Qué pasó más adelante? Al otro día, cuando Darío regresa otra vez al pozo, le dice, Daniel, al Dios a quien tú sirves continuamente te pudo rescatar del foso de los leones. Y si nosotros hiciéramos ese nuestro compromiso hoy, al Dios a quien yo sirvo continuamente, todos los días, no habrá una sola situación donde ninguna teoría moderna como la psicología, como la sociología, lo que enseñen en las universidades de hoy en día nos cambia el pensamiento, porque servimos continuamente a un Dios que ilumina nuestra mente, que nos da conocimiento, que nos abre nuestros ojos, que nos ayuda a entender las cosas y nos hará 10 veces más sabios que los del mundo y podremos ser 10 veces más efectivos en traer almas a Cristo y prepararnos para su pronto regreso. Amén. Agradecemos a Dios por los ejemplos que nos ha dejado en su palabra, de jóvenes tal como tú y yo, en tiempos difíciles, tiempos de modernismo, de tecnología, de avance, pudieron ser fieles a Dios, decidieron servir a Dios continuamente, dedicar tiempo en oración, en estudiar su palabra, en comprender, en ayunar, para que el Señor les entendiera qué debían hacer. Alabamos a Dios. Ahora, Isaías o cualquiera, ¿cuál sería un ejemplo de la sal que ha perdido su sabor? ¿Será que la Biblia nos habla un poquito acerca de eso? Sí, claro. Como mencioné hace unos minutos, en Apocalipsis, Dios nos dice que Él conoce nuestras obras. Y Ariel mencionó esto un poco también. A veces pensamos que Dios no está en todos, o sea, decimos que Dios está en todos lugares, pero no actuamos como si creemos eso. Y eso es muy importante. Mucha gente actúa de diferentes formas conforme a la gente que lo rodea. Y vemos en el ejemplo de Jesús que Él siempre fue el mismo. Su carácter, su personalidad, la forma de que Él era, en principio nunca cambió. Pero aquí muchas veces habemos cristianos
que somos, o sea, decimos ser cristianos, pero solo a veces actuamos como cristianos. Y en otros tiempos actuamos como cualquier persona del mundo. Pero el cristianismo no es como una profesión. O sea, los maestros o los doctores o las secretarias, arquitectos, ellos trabajan de 8 a 5. Y muchas veces queremos hacer eso con el cristianismo también. Solamente que el cristianismo de profesión vendría siendo de viernes a domingo. Y entre semana, de lunes a viernes, somos como el resto del mundo. Pero Dios nos dice que Él conoce nuestras obras y que no somos ni fríos ni calientes. Ojalá y fuéramos fríos o calientes, pero como somos tibios, nos vomita de su boca. Y eso es muy importante de recordar. Y la hermana White en el Deseado de todas las gentes dice, si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo. Y esto es importante. Y por su falsa representación de Dios, son peores que los incrédulos del mundo. O sea, alguien que se dice ser cristiano y representa mal a Dios es peor que los incrédulos del mundo. Y eso es, o sea, ojo, porque muchos de nosotros somos así. Yo pienso que es importante el llamado a hacer sal, especialmente para esta generación. Mi padre, mi abuelo, todos han tenido esta esperanza, esta fe en sus corazones. Pero poco a poco me estoy dando cuenta que hay un mundo de jóvenes que tiene que despertarse a la misma vez para terminar esta obra en esta generación, para que Jesucristo venga sin nosotros tener que pasar este mando, esta obra a la próxima generación. Es esta generación que se tiene que despertar, salir del mundo siendo sal. Yo quisiera añadir una cosa más, y es que he escuchado últimamente la pregunta, ¿qué tú eres, adventista o cristiano? Y la pregunta me choca porque aparenta ser que ser cristiano es no ser adventista y ser adventista no es ser cristiano. Me parece que es una pregunta muy bien diseñada de alguien que lleva 6.000 años de pecado y sabe cómo hacer las cosas. Si Cristo es mi ejemplo y ser cristiano es seguir a Cristo en todo lo que hizo, entonces no es una comunidad de personas que se ponga el nombre de cristiano lo que le ha significado cómo yo debo ser cristiano. Si yo voy a Cristo, veo su ejemplo, veo qué comía, veo cómo se vestía, veo qué día iba a adorar a la iglesia, el día que yo haga eso, el día que yo imite a Cristo, entonces soy cristiano. Así que yo debo entender que una persona que espera el segundo regreso de Cristo, como así lo prometió, que va el día a la iglesia que él adora, que mantiene en alto lo que hizo que el problema del pecado comenzara, o sea, los mandamientos, perdón, no lo hizo, lo que manifiesta el problema del pecado. Y si yo me encuentro en la coyuntura de la humanidad que estamos ahora de Apocalipsis capítulo 14, con un mensaje especial de predicar, de que la hora de su juicio ha llegado, entonces yo no soy un cristiano nominal, ahora yo soy un cristiano en el sentido literal de la palabra, que espera el regreso de Cristo y guarda sus mandamientos. Entonces, cuando me pregunten si soy cristiano, soy adventista, digo, no, yo soy la máxima expresión del cristianismo, porque yo soy adventista del séptimo día. Y eso le dará sabor, sazón al mundo cristiano hoy en día, que para mí, contesta muy bien esta pregunta, ha perdido su sabor. Ya no es sal, ya no tiene ese mensaje salado para dar gusto. Y es nuestra responsabilidad imitar a Cristo, ser cristiano como buenos adventistas del séptimo día. ¡Qué privilegio! Con lo que Isaías estaba diciendo hace rato, a veces no nos damos cuenta la gran responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día y muchas veces, tristemente, somos la razón por qué hay tanta gente rechazando a Cristo. Pablo, y no es un problema nuevo para la iglesia. A través de todos los siglos, la iglesia siempre ha estado luchando con este reto de ir al mundo y de repente el mundo nos chupa. Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por cuenta de ustedes. Yo pienso que a veces yo cuando veía películas y se veía la televisión, veía cómo la gente estaba con asco acerca de cualquier cosa que fuera asociado con cristianismo. Los escándalos que se ven en las noticias de pastores, sacerdotes, etc. Y la única forma de contrarrestar ese ataque nosotros pensamos que la iglesia adventista tal vez es la única iglesia tibia. Las noticias es que todas las iglesias están en un estupor
están tratando de, especialmente en Norteamérica. Mucha gente viene de Centroamérica, Sudamérica, allá hacía obra misionera, oye, en Cuba yo repartía folletos y aquí solamente veo Univisión. ¿Qué pasó que en este país? ¿Qué pasa que en este país las llantas del cristianismo se desinflan? Yo pienso que nosotros como adventistas, latinos en este país, tenemos una gran labor de corregir lo malentendido acerca de Dios por el mundo. Las canciones del reggaetón, las canciones del rap, las canciones del rock, todo eso simplemente es la voz de gente que dice, yo no quiero ese Dios del que hablan los cristianos. Y la única forma de cambiar esa mentalidad es con mi vida. La única forma que tiene Cristo para cambiar a Daddy Yankee es la misma forma que utilizó para cambiar a Juan Luis Guerra. Es a través de un cristiano que antes de predicar con la boca, predicó con su vida. Ese es el reto de los jóvenes, porque ustedes jóvenes, yo simpatizo de que ustedes ven mucha hipocresía con los mayores. Es algo genético, por así decirlo, generacional, que por el legalismo y la rigidez que es parte de la historia antigua del adventismo, ahora nos estamos dando cuenta de que predicar y machacar y dar bofetadas no es la mejor manera de atraer gente a Cristo. Pablo dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que acercarnos al mundo no con asco, sino con la compasión, la paciencia y la ternura con la cual Cristo se acercó a nosotros mismos. Reflejar esa compasión, esa paciencia, esa perseverancia con gente que no se merece, para que puedan cambiar su percepción de Dios. Nosotros somos Jesucristo para ellos. Gracias. Realmente cada uno de nosotros como jóvenes adventistas, Dios nos ha dado un llamado especial. Somos un pueblo para un tiempo especial, para una época especial. Qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros de vivir en este tiempo, el fin del mundo. Qué gran responsabilidad Dios nos ha dado. Cuánta confianza Dios ha puesto en ti y en mí. ¿Cómo nosotros podemos creer? Porque una de las propiedades de la sal es que crea sed, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros también podemos crear esa sed y necesidad en el mundo? En el libro de Juan, Jesús dice, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y de esa misma forma, lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar a Jesús, compartir lo que Él ha hecho. Y Jesús y el Espíritu Santo hace todo lo demás. En verdad, no requiere tanto esfuerzo, simplemente necesitamos estar dispuestos, necesitamos estar disponibles, ponernos en la mano de Dios para que Él pueda utilizarnos. No podemos dejar que nuestros miedos, nuestros temores nos aguanten y que no hagamos eso. Y también recuerden que como jóvenes somos las mejores personas para compartir con otros jóvenes. Así que toma este momento ahora para prepararte, para, como dijo Manuel, para estar listo para defender lo que tú sabes, porque si estás listo ahora, como joven es mucho más fácil alcanzar a otros jóvenes, que si te esperas cuando estés un poco más grande, cuando seas más maduro, o cualquier excusa que estés utilizando. Ya de mayor es un poco más difícil que los jóvenes le presten atención a las personas más adultas, pero como jóvenes, como amigos, nosotros podemos alcanzar más a los otros jóvenes. Quería comentar en lo que está diciendo Isaí. Si yo tomo una taza de un té caliente o una sopa caliente y simplemente la dejo allí, ¿qué le va a pasar a esa sopa caliente? Se entibia. Nuestra naturaleza está propensa a entibiarse. La única manera de mantenerse sal y de mantenerse caliente es el secreto que Isaí acaba de compartir con nosotros. Al compartir del amor de Cristo con otros, nuestro corazón se mantiene caliente con el amor de Cristo. Al compartir las verdades de la Biblia con otro, relucen mejor. Dios nos da nuevo pan fresco. Ya no estamos repitiendo cosas añejas. Dios nos da pan fresco, crocante, rico, ya le estoy dando hambre. Ese es el secreto para que yo me mantenga sal, porque Isaí mencionó algo muy serio. Jesús dice, la sal que pierde su saladez, su sabor. Esa es la sal que simplemente recibe y nunca da
Ese es el cristiano que se calienta con el amor de Cristo, pero se queda sentado en la banca y se entibia. Mantenerse caliente significa mantenerse encima de la hornalla, constantemente con el fueguito allí, para que el amor de Cristo me mantenga caliente, genuino en el trabajo, en la casa más importantemente, y en la iglesia también. ¿Ustedes piensan que Jesús sabía algo de la fisiología? Interesante que Jesús usó la sal, porque nosotros los que somos hipertensos sabemos que donde va la sal sigue la agua. El agua sigue, y en este caso, en el caso espiritual, esa agua es la agua de vida, y de ti va a brotar esa agua. Así que algunas veces no es tan duro, no es tan difícil dar testimonio, explicarle a otros, esos vienen a tus pies. Son oportunidades, son citas divinas que Dios te da. Sí, para añadir a lo que él estaba diciendo, que nosotros debemos, que debe botar agua de nosotros. La hermana Elena de White nos dice que nosotros debemos llevar donde quiera que vamos el ambiente del cielo. O sea que si nosotros vamos a ser la sal del mundo, tenemos que tener diariamente una experiencia personal con Cristo para que cuando nosotros, donde quiera que vayamos, nosotros podamos traer ese ambiente, que donde haya conflicto y nosotros entremos, la paz de Cristo entre con nosotros, que donde nosotros estemos en el trabajo, que en nuestros hogares las personas puedan ver una diferencia, que solamente nosotros estar ahí pueda traer gozo, que pueda traer paz. Y nosotros estamos llamados a hacer eso porque ese es el carácter de Jesús. Algo que se me olvidó mencionar es que para nosotros crear sed y necesidad, necesitamos nosotros también reconocer que nosotros tenemos esa misma necesidad. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra naturaleza, que nosotros realmente necesitamos a Cristo y que sin Él, o sea, no somos nada. Y una vez que nosotros reconozcamos esa necesidad, la podemos impartir a otros. Podemos mostrarles a ellos cuál es la necesidad que ellos también comparten con nosotros. Y eso solo va a suceder a través de la lectura, de la oración, del tiempo personal que pasamos con Cristo, que es muy, muy importante. Muchas veces eso es lo que más nos hace falta, lo que más dejamos al lado. No apartamos ese tiempo personal, o sea, solo por ir a la iglesia y escuchar la palabra, ese no es el tiempo personal. Cada uno debe de apartar un tiempo para que ellos estudien, ellos hagan preguntas, ellos hablen con Dios. Ese tiempo tiene que estar ahí para que cada uno pueda reconocer esa necesidad y nunca se le olvide esa necesidad. Isaí, que un punto muy importante que tú presentaste, es cierto que tenemos que tener esa necesidad y vemos que en este sermón Jesús estaba tratando de advertirnos a nosotros del peligro que existe de pensar que estamos bien, de porque guardamos el sábado, porque no trabajamos en este día o porque estamos dando estudios bíblicos, que nosotros estamos bien y que vamos a ser salvos. Pero Jesús nos está llamando a nosotros a examinar nuestro corazón. Y yo pienso que para nosotros como jóvenes, en esta época que estamos en el día final, estamos ya a lo último de la época de este mundo, es muy importante que nosotros estemos escudriñando nuestros corazones diariamente, pidiéndole a Dios que nos muestre dónde estamos, que sepamos que nuestros motivos de hacer las cosas que hacemos son reales, que hay un cambio verdadero y que Cristo está obrando entre nosotros. Sí, quería añadir, en Patriarcas y Profetas y Reyes dice que los jóvenes hebreos, ellos no trataron los traductores utilizan la palabra singularizarse o hacerse especiales ellos mismos, sino que el hecho de ser cristianos en su entorno ya los hacía diferentes del mundo. Porque si yo escojo separarme del mundo simplemente por ser diferente, si ellos se pintan el pelo de anaranjado, yo me lo pinto de violeta. Pero no estoy llevando el cometido de ser la sal de la tierra. Así que en la medida que yo imite a Cristo, aprenda de Él y tenga comunión con Él, es la medida que yo puedo ser la sal de la tierra. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por explicarnos un poquito de cómo tú y yo, joven del 2008, puedes ser la sal del mundo. Le agradecemos a Dios porque Él nos ha dado la respuesta en su palabra, nos ha prometido darnos su Santo Espíritu y guiarnos en el camino de la verdad y la vida. Y oramos que cada uno de nosotros
no salgamos de este campamento sin recibir la unción de su Santo Espíritu. Que no salgamos de este campamento sin tomar una decisión de tomar tiempo en la palabra de Dios, en escudriñar las Escrituras, porque sabemos que ellas nos darán la vida eterna. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros esta mañana.